Estamos siendo bendecidos con la transmisión de Radio Misión Latina. Agradecemos a nuestros hermanos, nuestra hermana Arias, que está apoyándonos. Le voy a invitar que usted comparta la publicación de Radio Misión Latina en este momento. Se están pasando las conferencias en vivo. Abra su Facebook antes de la conferencia, por supuesto, y ya compártalo, ¿verdad? Para que más personas sean bendecidas y reciban estas enseñanzas con las cuales estamos siendo edificados. Yo quiero que usted note algo. Piense en su iglesia local. Piense en la iglesia a la cual usted asiste. ¿La tiene clarita en su mente? Bien. Piense en la persona más joven de la iglesia y en la persona más anciana de la iglesia. ¿Las tiene en mente? ¿Cuánto es la diferencia de edad entre esas dos personas? Cuando yo empecé a pastorear en Puerto Rico, yo tenía 4 personas con más de 95 años en la iglesia. Y una me llegó a los 103 años, la hermana Adela. Eso no pasaba antes. Cuando yo era un niño, en las iglesias no habían gente de 90 y resto de años. No las había. Una de las cosas que ha ocurrido es que hoy la gente vive más. Recuerde que en el mundo que nosotros nos criamos en el siglo XX, a principios del siglo XX, no habían los avances médicos de hoy. Hay gente que bromea diciendo que nuestros bisabuelos se morían de 2 cosas: o de repente o le dio algo malo. O sea, dice, ¿qué pasó? No, de repente se murió. ¿Y qué pasó? No, le dio algo malo y duró un montón de meses y se murió. Hoy no, hoy nosotros sonamos como si fuéramos médicos, ¿verdad? No, lo que pasa es que me dio un aneurisma, ¿no? Tuve un pequeño infarto, un pequeño incidente cerebrovascular, ¿ves? O sea, hablamos ahora como... Hoy tenemos diagnóstico. Hoy usted se puede ir a hacer una resonancia magnética. Entonces, hoy la gente dura más. Mire, usted sabe que en nuestros países uno de los problemas graves que hay es que los sistemas de retiro están en quiebra en nuestros países. Porque nuestros sistemas de retiro se diseñaron a mediados del siglo pasado, donde se esperaba que la gente viviera no más de 65 años. Entonces la idea era que usted se iba a retirar a los 55, a los 60, y la pensión le iba a pagar a usted 3, 4, 5 años. Quizás si usted era muy robusto, unos 8. Ahora la edad promedio que la gente se muere es de 78 a 80 años. Si usted le añade a eso la variable de la forma de vivir, que usted va a encontrar, la gente que va a la iglesia dura más. Porque no fuman cigarro, no toman pulque, no se van de reventón hasta por la noche. Entonces, a veces usted ve una persona de 70 años en la iglesia y parece que tiene 50. Pero usted va a la calle y ve un hombre de 38 años y piensa que tiene 80. ¿Verdad? Porque está conservado en alcohol. Por lo tanto, ¿qué le quiero decir con esto? Nunca antes habíamos tenido tantas generaciones distintas a la vez en la iglesia. Se lo voy a volver a decir. Nunca antes habíamos tenido tantas generaciones distintas a la misma vez en la iglesia. Nunca. Esto es completamente nuevo. Esto nunca antes había pasado en la historia del cristianismo.
¿Me expliqué bien? Por lo tanto, es crucial que nosotros comprendamos las generaciones que tenemos en la iglesia. Porque la generación de la gente que está arriba de los 75, usted ha escuchado que se habla de la tercera edad, ¿verdad? La cuarta edad empieza de los 76 en adelante. Entonces nosotros tenemos en la iglesia bebitos, la niñez, los preadolescentes, los adolescentes, los jóvenes adultos. Ahora tenemos una juventud adulta extendida. Porque los chicos no se casan a los 24 años, se están casando a los 32. Entonces tenemos unos 7 añitos más que los tenemos en la casa. Y uno deseoso que se acaben de ir. Yo sé usted no, pero no. ¿Verdad? Entonces, tenemos las personas adultas casadas, con familia, con chicos. La gente de la tercera edad, que están en los 60 para arriba. Y los de la cuarta edad, que están de 76 para arriba. Toda esa gente en la iglesia. Pues, ¿qué pasa? El hermano que tiene 82 años quiere que la adoración en el culto sea los venerables himnos apostólicos, que son muy hermosos, tocados nada más con guitarra acústica, no eléctrica. Que se lleven las timbaletas y las baterías, que no haya ningún parlante para la música, ¿verdad? Que ese es el culto apostólico de verdad. Entonces los chicos quieren cantar música de todos los Marcos. Marco Vid y Marco Vidal y Marco de la Puerta y todo ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces terminamos con guerras de adoración en la iglesia. No estoy mintiendo, ¿verdad que no? Por lo tanto, esto quiere decir que es imperioso nosotros comprender las generaciones en la iglesia. ¿Los convencí de que necesitamos hablar del tema? Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Y comenzamos diciendo algo bien importante y bien serio. Las nuevas generaciones se destacan por ser sospechosas, sospechan de las instituciones. Para decírselo más clarito, las nuevas generaciones no creen en instituciones, no creen en los gobiernos. ¿Por qué será que no creen en los gobiernos? No creen en las iglesias. ¿Y por qué será que no creen en las iglesias? No creen en curas, no creen en papas y no creen en ministros evangélicos tampoco. Las nuevas generaciones se caracterizan por una actitud de sospecha ante todas las instituciones. Y como la iglesia es una institución, nosotros entonces encontramos que la juventud tiene una actitud de sospecha ante la iglesia. Esto en gran parte se ha exacerbado, se ha hecho peor por las fallas de la iglesia. Porque nosotros hemos fallado, todos nosotros le hemos fallado a alguien. No hay ministro perfecto. Desgraciadamente no hay ministro perfecto. Pero entonces, en la prensa, nunca se destaca lo bueno. Porque lo bueno es normal. La prensa destaca lo malo. Por ejemplo, si usted va a una escuela de periodismo, le dicen una noticia cuyo titular diga, perro muerde a un hombre. Eso no es noticia. Porque todos los días, un perro muerde a alguien. Ahora,
hombre muerde a un perro, eso es noticia. Porque eso es raro, eso es extraño. Por lo tanto, a veces nosotros nos quejamos, pero si hay tanta iglesia que lo hace bien, ¿por qué la prensa nunca dice 3.000 iglesias en territorio nacional bendicen a los demás? Porque todas las iglesias bendicen a los demás. Eso no es noticia. Ahora, a la que el sacerdote o el ministro o el pastor haga algo equivocado, eso es primera plana. Y cuando nuestros jóvenes ven todas estas cosas en la prensa, cuando ven todas estas cosas en la prensa, entonces, ¿qué es lo que van a pensar? Que toda la iglesia es corrupta y que no se puede confiar en nadie. Y esa es la realidad. Nosotros estamos predicando, sí, nosotros estamos predicando el evangelio en un mundo que no nos cree. Nosotros estamos predicando el evangelio en un mundo que no nos cree. 60 años atrás, la mayor parte de la gente en México nunca había leído la Biblia. Porque usted sabe que la Iglesia Católica no promovía la lectura de la Biblia. Pero la gente, si usted le decía, la Biblia dice, decían, bueno, si la Biblia lo dice, debe ser verdad. ¿Ok? ¿Verdad que sí? Hoy la gente dice, el papel aguanta todo lo que usted le escriba. Así que si usted dice que la Biblia dice eso, pues a mí no me hace diferencia. En Puerto Rico hay un señor que tiene un podcast, un programa de radio por internet. Él es un comediante y lo escucha, es el podcast más escuchado en Puerto Rico, el segundo podcast más escuchado en Puerto Rico. Y él los otros días dijo en un programa, la Biblia es un libro de reglas escrito hace miles de años que no tiene ninguna validez para nuestra vida. Primero, la Biblia no es un libro de reglas. Es un libro de testimonios de fe, que es otra cosa. Pero entonces, usted puede ver esa actitud. Es una actitud de desconfianza. Mire, yo escribía una columna en el periódico de mayor circulación en Puerto Rico por varios años. Y una persona me escribió y me dice, mire, señor Jiménez, a pesar de usted ser un pastor, usted escribe bien. Y lo que dice tiene sentido. Así me dijo, a pesar de ser usted un pastor. O sea, la idea es que los ministros son gente ignorante, crédula, que creen cualquier cosa, o corrupta. Y que la Biblia es un libro de reglas anticuado. Y nosotros hoy, cuando predicamos a un mundo que no está predispuesto a escuchar. Y se lo voy a poner más peor todavía. ¿Ok? Como dicen en Colombia, vea pues, vea. La iglesia evangélica en América Latina creció hasta los años 90, evangelizando a gente que ya estaba pre-evangelizada. Hermano Pablo, explíquese, fíjese bien. Hasta los años 90, a principios de los años 90, cuando usted le predicaba a alguien en América Latina que no era protestante y que no se había creado protestante, probablemente esa persona se crió católico. Y aunque no iba a la iglesia, había tomado catecismo y había hecho primera comunión. ¿Verdad que sí? En el catecismo, que yo nunca lo tomé porque yo nunca fui católico, le enseñaban que existe un Dios,
que había un Espíritu Santo, le hablaban de Jesús, le hablaban de la cruz, de la resurrección, que hay un cielo, un infierno, pecado, salvación, de la Biblia, del arrepentimiento. Entonces, aunque la persona dejara de ir a la iglesia y estuviera décadas sin ir a la iglesia, eso estaba en la base. Y cuando nosotros le hablábamos del evangelio, ellos ya creían todo eso. Hoy, en los Estados Unidos las estadísticas son que 2 de cada 3 personas menores de 35 años nunca han ido a una iglesia. Nunca han abierto una Biblia. Nunca han tomado una clase de catecismo ni de educación cristiana. ¿Qué pasó en América Latina? Que con los escándalos de la Iglesia Católica, las personas menores de 25 años que no son protestantes, no son católicas. Nunca han tomado catecismo, nunca han tenido confirmación, nunca han abierto una Biblia, nada. Yo espero que usted se esté asustando con lo que le estoy diciendo. Nosotros estamos predicando a una cultura que no tiene una base de fe. Yo le dije que yo pastoreé hasta hace 3 años. Yo recibí en la iglesia personas de 32 años que cuando yo les preguntaba si tenían una Biblia, me decían, yo nunca he tenido una Biblia y nunca he abierto una Biblia. En Puerto Rico. Y la primera Biblia que tenían y abrían era la que yo les regalaba de parte de la iglesia. Así que nosotros estamos en una nueva situación misionera. Predicar hoy en una universidad de México es como predicar en Afganistán. Usted le está predicando a personas que no conocen de Cristo. Lo que la juventud que no va a la iglesia conoce de Jesucristo es lo que vieron en una película sobre Jesús en la Semana Santa. Eso es lo que saben. Lo que han visto en las películas. Porque nunca han abierto una Biblia. Espero que esto les motive a escuchar el resto de la conferencia. Así que vamos a la próxima diapositiva y vamos entonces a hablar de las generaciones contemporáneas. Y como le dije, nunca antes en la iglesia habíamos tenido tantas generaciones a la vez, así que les voy a dar una clasificación o taxonomía. Todas las clasificaciones o taxonomías son arbitrarias, ¿está bien? Así que usted me va a decir, mire, yo encontré en internet una persona que dice que tal generación no se llama así, se llama de otra manera, que no empieza este año, empieza el otro año. No es problema. Yo le estoy dando una de las muchas versiones que hay de los estudios sobre esto. ¿Está bien? Si usted quiere, hay un librito de Lucas Leis que se llama Liderazgo Generacional. Liderazgo generacional. Si usted va a mi página, Dr. Pablo Jiménez, uno de los archivos recientes es de un curso que yo voy a dar sobre ese tema, y ahí está el enlace para comprar el libro. Lo puede comprar como libro electrónico, lo puede conseguir básicamente en cualquier librería cristiana. Pero también estoy utilizando otra serie de libros en inglés, como Generational IQ y The Millennials y otros libros más sobre el tema. Así que vamos a la primera, a ver cuál es la primera generación. Sígale. La gente nacida hasta el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, el 44, se conocen como la generación silente, la generación calladita. Estas personas nacieron en un mundo
en guerra. Un mundo donde Hitler amenazaba no solamente a Europa, a todo el mundo. Donde las fuerzas aliadas estaban luchando contra Hitler en Alemania, Mussolini en Italia y el emperador Hirohito en Japón. Y fíjese lo peligroso para el mundo, que ¿qué fue lo que terminó la guerra en Japón? La bomba atómica. Y una bomba atómica puede destruir el mundo. Digo, una serie de bombas atómicas pueden destruir el mundo. O sea, estos hermanos y hermanas nacieron en un mundo de escasez, de pobreza, ¿verdad? Donde vivían con 8 hermanos y en la casa habían 2 camas. Una para papá y mamá y todos los chicos pequeños y la otra para todos los grandes. Y ahí todo el mundo dormía en bola. Ahí todo el mundo apiñado uno encima del otro. Se criaron a veces sin transporte, que para ir a la escuela tenían que caminar. Y claro está, hay gente que dice que exageran lo mucho que tenían que caminar, pero tenían que caminar a la escuela, a veces no había que comer. O sea, todo eso marcó a esta generación. Por lo tanto, cuando esta generación llega a la edad adulta, son gente que están buscando la seguridad y la prosperidad de los suyos. Ellos crearon instituciones, ellos compraron casas, ellos mandaron a sus hijos y hijas a estudiar. O sea, esta generación se mató trabajando para asegurar el porvenir de los suyos. Si usted se fija, los grandes artífices de esta denominación son todos de esa generación. Porque esta era la generación que creaba instituciones. ¿Están conmigo hasta ahí? Vamos a la próxima generación. Cuando llegaron los soldados de la Segunda Guerra Mundial, llegaron a ser muchachos. Después de 2 o 3 años en la guerra, llegaron a tener bebés. Y entonces en el mundo occidental hubo lo que se llamó el baby boom, que nacieron más niños y niñas en esos 20 años que en todo lo que se había contabilizado en la historia del mundo hasta ese punto. Ya eso cambió. Hoy están naciendo más bebés que nunca antes. Hoy están naciendo más bebés que los boomers. Pero esta es la generación de la posguerra. Empiezan cuando termina la Segunda Guerra Mundial, del 45 en adelante. Pero si usted nota, del 45 al 65, en el mundo occidental ocurren unos cambios bien radicales. Uno fue la experimentación con drogas ilegales, con drogas psicodélicas. Lo otro fue la revolución en la música. Llegó la música de rock y la gente bailando de manera bien sensual en los antros, ¿verdad? A la par del uso de drogas ilegales y de la revolución musical, hay una revolución sexual, porque se inventa la píldora anticonceptiva. Y en teoría, ¿verdad? No funciona en el 100% de los casos, pero en teoría ahora se podía tener sexo sin temor a un embarazo. Se liberaliza el divorcio. Entonces, antes, aunque usted fuera infeliz, se quedaba casado el resto de la vida. Ahora, esta generación dice, no, yo voy a buscar mi felicidad. Yo conozco gente de esta generación que se han casado 7 veces, 6 veces. Esta es la generación de los hippies. ¿Ok?
Entonces, aunque esta es una generación bien americanizada, bien americana, tuvo impacto en América Latina, ¿verdad? Cuando surge toda la música en Estados Unidos y salen todos esos ídolos juveniles, Elvis Presley y toda esa gente, en América Latina se empieza a copiar la música y a cantarla traducida. Algunos artistas americanos, como Paul Anka, masticaban el español. Pero ahí es que sale Enrique Guzmán y toda esa generación de películas para jóvenes, con mucha música de rock y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? En Puerto Rico pasó lo mismo. Había un trupé de 5 o 6 artistas que salió una canción hoy en inglés y al mes ya tenían una versión en español, con el mismo ritmo. Pero entonces, en Estados Unidos, en Puerto Rico también, esta fue la generación que fue a Vietnam. Vietnam se convirtió en una avenida, en una pista para que llegaran las drogas ilegales. Fue gracias a la guerra de Vietnam que Estados Unidos y Puerto Rico se llenan de drogas ilegales. Las drogas ilegales existían. La heroína existía desde mucho antes. Pero la explosión del uso de la coca, de la marihuana, todo eso viene a consecuencia de la guerra de Vietnam. La mayor parte de los pastores en Estados Unidos hoy son de esa generación. Perdón, somos de esa generación. ¿Ok? Porque yo nací en el 60. Sé que estoy en el final, pero estoy como parte de esa generación también. Y esto presenta una diferencia un problema bien grande. Esto presenta un problema enorme. ¿Por qué? Porque esta generación tuvo unos problemas terribles. Unos problemas terribles. Mucha gente de la generación del 45 al 65, de los baby boomers, no criaron a sus hijos, sino que le dieron sus chicos a los abuelos, porque ellos estaban buscando su felicidad. Voy a buscar mi felicidad, y buscar mi felicidad es que me voy y suelto a mis hijos. Entonces los hijos los criaron los abuelos. Entonces, la próxima generación, y eso cuando vuelva la presentación lo van a ver, se llama la generación X. Y la generación X va del 65 al 82. Algunos teorizantes dicen que hasta el 80. Pero no hay mucha diferencia. Van desde mediados de la década de los 60 hasta principios de la década de los 80. Es una generación pequeña, relativamente pequeña. Tienden a ser más conservadores que sus padres. Esta generación toma menos, usa menos droga, se divorcia menos, son mejores padres que los baby boomers. Porque sufrieron los estragos de la crisis de sus papás. Mire, yo tenía en la iglesia una muchacha que tenía 40 años, o sea, ella era generación X. Y su papá, que era un hombre de 68 años, era el borracho y adicto del barrio. Y a cada rato ella me llamaba: pastor, mi papá está en el hospital otra vez, mi papá está preso otra vez, agarraron a mi papá robando, encontraron a mi papá tirado en una banqueta borracho. Entonces ella, madre ejemplar, esposa ejemplar, enfermera, 2 chicos, matrimonio sólido, y su papá, el borracho del barrio. La generación X, si fueron a la iglesia, por lo regular fueron a la iglesia con los abuelos, no con los padres. La mayor parte de los boomers, de la gente de 65 que nacieron del 45 al 65,
se criaron en la iglesia, se alejaron de la fe y cuando volvieron a la iglesia de adultos. Y hay algunos que todavía a estas alturas, a los 60 y largos o 70 y largos, están tratando de volver a la fe. Un amigo mío que era baby boomer, un día yo le pregunto, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? Y dice, no, estas vacaciones tengo un proyecto bien importante. ¿Qué vas a hacer? Me dice, voy a visitar a todas mis ex esposas para pedirle perdón. Entonces le tomaba un mes el hacer esa vuelta. Entonces, el quiebre, vamos a la próxima diapositiva, la de la generación Y, la próxima, ahí. Aquí es que empieza el quiebre grande. Aquí es que empieza el quiebre grande. Con la generación Y. La generación Y, aunque también en parte son hijos del divorcio, muchos de sus padres son boomers, otros son Y, o sea, otros son generación X, ya esta generación vive en un mundo distinto. ¿Ok? Ya esta es una generación que vive en un mundo más tecnológico. Ya hay cable TV. Ya existe el horno de microondas. Ya existen la música en CD, en disco compacto. Ya se empiezan a utilizar computadoras personales, las grandotas de escritorio. Todavía no existen los laptops. Y no hay teléfono. Al principio no hay teléfonos móviles. Pero esta es la generación que durante su vida va a ver cómo todo eso surge. Ya para el 94 existe el email, el correo electrónico. Para el 94 ya existen los laptops. Para el 94 existen los teléfonos móviles. Claro está, parecían una piedra así, un ladrillo, pero existían. ¿Okay? Esta es la generación que ya no tiene que ir al cine a ver una película. Usted puede ir a alquilar una en VHS. Eso cuando yo me criaba era imposible. Usted o veía la película en el cine o tenía que esperar 1 año y medio, 2 años a que la dieran por televisión y en la televisión la recortaban toda, ¿verdad? Pues no, esta generación puede ir y alquilar una película. Entonces, esta generación no son nativos digitales todavía. Yo le voy a explicar ese concepto en un ratico. No son nativos digitales, pero están viviendo en un mundo que va de análogo a lo digital, que está haciendo esa transición de lo análogo a lo digital. Hermano Pablo, ya me perdió con eso de análogo, cuéntemelo ahora, déjeme contarle el chile ahora, mire lo que pasa. En el mundo donde yo crecí, cuando yo era un niño, en el milenio pasado, pues el milenio cambió en el 2001, ¿verdad? Así que en el milenio pasado, cuando yo nací, con los dinosaurios, la televisión usted solamente la podía ver en un aparato de televisión. Y nada más la podía ver si recibía una señal de una antena. Y su televisión tenía unas antenas que usted las tenía que mover todas, a veces ponerle papel de aluminio. Y se veía todo borroso. En Puerto Rico habían 4 canales. Y yo me crié con un televisor que nada más agarraba 1. Y después empezó a agarrar 2. Y después empezó a agarrar 3. Y llegó a 4 y el quinto nunca lo agarró. La radio, usted la tenía que escuchar en un aparato de radio. Y si usted tenía un aparato de radio AM, no podía escuchar FM, la frecuencia modulada. Hoy, yo puedo ver televisión, ver películas, hablar por teléfono, ver
escuchar radio, todo en este aparatico. Eso se llama convergencia digital. ¿Por qué? Porque antes todas las señales eran distintas. La onda de televisión era distinta a la onda de radio, que era distinta a la onda de teléfono. Hoy todo eso está digitalizado. Yo lo que necesito es la aplicación correcta. Y ya está. ¿Ve la diferencia de lo análogo a lo digital? Pues esta es la generación que ve esa transición. Que ve esa transición. Ya cuando ellos llegan a los 20 años, el mundo es digital. Pero ellos nacen en un mundo que está en transición de lo análogo a lo digital. ¿Me expliqué bien? Vamos a la próxima diapositiva. Entonces, mire lo que dice aquí. Esta generación no distingue entre lo virtual y lo presencial. Hermano Pablo, otra vez no entiendo, explíqueme eso. Con mucho gusto lo explico. Mire, un viejito como yo, si yo le digo, hablé con el hermano David, es una de dos cosas. O me encontré con él de frente y hablamos, o lo llamé por teléfono o por videoconferencia. Si él me escribe un mensaje de WhatsApp o yo le escribo un mensaje de WhatsApp, yo nunca voy a decir, hablé con David. ¿Qué voy a decir? David me escribió o le escribí a David. Porque para mí una cosa es escucharle o verle y otra cosa es escribirle. ¿Sabe qué? Para las personas nacidas del 82 en adelante, no hay diferencia. Cuando mi hijo me dice, hablé con Paola, que es mi hija, puede ser que se encontró con ella y hablaron, que la llamó por teléfono, que tuvieron videoconferencia, que le mandó un mensaje de texto, que le mandó un WhatsApp, que le mandó un mensaje por Messenger, que estaba jugando Word with Friends y le mandó un mensaje. Porque para él todo es hablar. Y es lo mismo. Esta generación, para ellos, estar de frente a alguien y hablar y escribirle a la persona por redes sociales es lo mismo. Y ellos van a decir, hablé con tal persona. Yo tenía en la iglesia un chico que le gustaban los juegos electrónicos. Y me dice, pastor, hice un amigo nuevo. Sí. Y estuvimos jugando hasta las 2 de la mañana. Hasta las 2 de la mañana. Sí, lo que pasa es que como vivimos en países distintos, la hora es distinta en su país. Y le digo, ¿y dónde está tu amigo? Me dice, en Nueva Zelanda. Yo nunca voy a decir que una persona que yo no he visto y que nunca he hablado con ella, que vive en Nueva Zelanda, es mi amigo. Voy a decir, hice un contacto con alguien, tengo una persona conocida. Pero para ellos, tan amigo es el que va a la escuela con ellos, el que nada más ve por Facebook o con el que juega un juego electrónico a distancia. Esto para nosotros es un problema. Porque para las generaciones anteriores, usted nada más vino a la iglesia si está ahí sentado. Si lo ve por las redes sociales, no contó. Pero para la gente de las generaciones del milenio, que les voy a hablar que son 3 generaciones que componen las generaciones del milenio, la Y, los mileniales y los Z, para ellos ver el culto por internet es lo mismo que estar sentado en la banca o en la silla frente al púlpito. Es lo mismo. Porque ellos no distinguen entre lo virtual y lo presencial. ¿Me expliqué bien? Vamos a la próxima. Los mileniales son una generación bien cortica y están marcados por 2 eventos. Uno es la apertura del internet. El internet se estaba usando ya a principios de los años 90 y ya se había creado el correo electrónico. Pero
el Internet como lo conocemos hoy no existía. De hecho, déjeme decírselo bien, no existía para nosotros. Los grandes gobiernos y las grandes universidades del mundo sí tenían Internet. ¿No me cree? Bien. 1969, el mundo vio cómo aterrizó un módulo lunar en la luna. Y desde allá, un señor dijo, es un pequeño paso para un hombre, es un gran salto para la humanidad. Todavía hay gente que piensa que eso no pasó, que es mentira. Eso lo hicieron en un estudio de televisión. Porque no entienden que eso se hizo con una versión primitiva de lo que hoy llamamos el Internet. Y ellos no se explicaban, pero si no hay un alambre, no hay un cable, ¿cómo yo estoy escuchando a esa persona? Hoy nadie hace esa pregunta. Ahora, lo ridículo del caso es cuando usted ve una película de esas y usted ve que hay como 30 o 40 personas frente a terminales de computadora comunicándose con la computadora del Apolo 11. Mi iPhone hoy es más poderoso que toda la tecnología que usó la NASA en el 1969 para llegar a la Luna. Y el Samsung suyo también. Y si tiene un teléfono Huawei, también. Hoy en el bolsillo usted tiene más tecnología que la que mandó la gente a la Luna en el 69. Pero lo que usted vio allí fue el abuelito del Internet de hoy. ¿Qué pasó? Que en los años 90 se empiezan a meter gente a esas redes de computadora, sobre todo en Europa. Y en el 1965 el Congreso de los Estados Unidos pasa una ley abriendo el Internet al público. Y mire los cambios que han habido en menos de 25 años. Hoy, normalmente, usted va caminando, ve una camisa bonita, ay mira, esto sería bueno para mi hermana, y usted sacó el teléfono, le sacó una foto, se la mandó por WhatsApp, ¿te la compro? Sí, ¿y la compró? Eso no se podía hacer antes. Alguien me hizo una pregunta interesante ayer. ¿Y cómo uno hacía hace 20 años para encontrarse con alguien? Porque ahora todo es por teléfono. Las direcciones. Ahora usted pone el Waze o pone el Google Maps y llega a donde sea. A veces llega mal, pero a veces llega. O sea, ha cambiado completamente el mundo la apertura del Internet. Pero este Internet del 95 al 2002 es distinto al de ahora. Los equipos que salieron en el 96, 97, 98 no funcionan. De nuevo, yo compré mi primera computadora de escritorio en el 89. Y tuve que tomar un préstamo de $2,000 para comprarla. Hoy este teléfono mío tiene 256 gigabytes de memoria. O sea, 256 mil millones de bytes. La computadora que yo compré tenía 64K. O sea, una foto mía hoy, la foto que yo tomé hoy de la playa de Mazatlán, no cabía en la memoria de la primera computadora que yo compré por $2,000. Era muy pesada, la máquina no la podía manejar. Esta generación, ¿por qué la marcamos en el 2002?
¿Por qué decimos que termina en el 2002? Vamos a la próxima diapositiva. Porque en el 2003 sale Google. En el 4 y en el 5 sale Facebook. O sea, la generación Z nacieron en un mundo de redes sociales. Si nacieron en el 2003, ellos no recuerdan un mundo sin Facebook, sin Google, sin Yahoo. Ellos no lo recuerdan. No existe para ellos un mundo sin redes sociales. ¿Ok? Ahora, esta generación, a pesar de que es distinta a las otras dos que le acabo de decir, se engloban. Y cuando hablamos de los nacidos del 82 para acá, las personas que tienen hoy 37 años o menos, les llamamos las generaciones del milenio. No agraviando, ¿verdad? No quiero que nadie se sienta mal. ¿Cuántas personas aquí presentes tienen 37 años o menos? Levante su manita. ¿Ok? ¿Ok? ¿Bien? Y recuerde que los mentirosos no entran al reino de los cielos. ¿Ok? Ok. Esto es bien extraño. Cuando yo hablo de estos temas a líderes de iglesia, a grupos ministeriales, por lo regular, la gente menores de 37 años son menos del 20%. Por lo regular no llegan al 10% de los líderes de la denominación. Ustedes tienen una población joven que se demuestra porque ustedes tienen aquí casi la tercera parte, casi la cuarta parte de ustedes son personas de 37 años o menos. Ahora, ¿cuáles son las características de la generación Z? Vamos a la próxima diapositiva. Le dije que son nativos digitales. Son nativos digitales. Duermen con el teléfono prendido. Primero, tienen un teléfono desde antes de los 10 años. Sobre todo en Estados Unidos tienen un teléfono desde antes de los 10 años. Nunca lo apagan. Duermen con el teléfono prendido debajo de la almohada. No ven televisión en el aparato televisor. Ven la televisión en el móvil. Tienen acceso. Mire, esta generación no tiene curiosidad. ¿Sabe por qué no tienen curiosidad? Porque lo único que tienen que hacer, cualquier pregunta que tengan, es preguntarle o escribirlo, o si tienen un teléfono más avanzado, dictarle al teléfono, ya sea Siri, Alexa, Google, y le preguntan lo que sea. ¿Cuándo pasó tal cosa? Mi hija mayor está estudiando comunicaciones, producción de radio, de televisión, de video, de películas. Entonces, un día vamos para la universidad. El auto va manejando a 55 millas por hora. Y ella me dice, papi, ayer me hablaron de la transmisión de cuando murió Kennedy, el presidente Kennedy. Y yo le dije, mira, yo solo tenía 3 años, pero recuerdo haber visto cuando Walter Cronkite, que era el hombre ancla más importante de los Estados Unidos, iba recibiendo las noticias en vivo. Y él estaba en cámara cuando le llegó la noticia de que el presidente había muerto. Entonces él se quitó los lentes, se secó las lágrimas y lo dijo. Entonces, mientras se lo estoy diciendo, de momento digo, pero Pablo, qué tonto eres. Agarro el móvil, se lo doy, le digo, entra a YouTube y pon Walter Cronkite, Kennedy. Estaba escribiendo todavía la mitad del nombre y le salió en YouTube todo el video de los anuncios de la muerte del presidente. A 55 millas por hora en una pista yendo a la universidad.
Esta es la generación más educada del mundo. Cuando yo digo esto, algunos de los ancianos me dicen, usted está loco. Esos jóvenes no saben nada. Son unos ignorantes. Mire, estos chicos saben de todo. Porque lo aprenden ¿dónde? Por el internet. Ustedes que son pastores, líderes de adoración, de momento un chico que nunca ha tomado una clase de música llega con una guitarra o llega a tocar la batería y cuando usted le pregunta, ¿tú tomaste clase? No. ¿Cómo aprendiste? ¿Y qué le contestan? Un tutorial de YouTube. Mire, mi hija menor nunca ha tomado clases de arte. Nunca ha tomado clases de arte. Y es un artista gráfico de altos vuelos a los 15 años. Ahorita, hoy, está tomando un taller de animación, de hacer dibujos animados en computadora. Nunca ha tomado clases de eso. Todo lo ha aprendido por internet. Aprendió a coser. Ella no solamente cose ropa, ella hace muñecos. O sea, ella diseña un muñequito, lo dibuja y después lo cose y hace un muñequito. Todo eso fue en el internet. Mi hija menor y todos sus amigos están aprendiendo otros idiomas por una aplicación que se llama Duolingo. Mi hija está aprendiendo francés. Mi hija menor está aprendiendo francés. Otros están aprendiendo alemán, otros están aprendiendo japonés. El mundo de ellos interactúa con el internet todo el tiempo. No me entendieron lo que les quise decir. Así que permítame decírselo una vez más. Si su iglesia no tiene presencia en el internet, esta juventud, esta generación no va a interactuar con su iglesia. ¿Se lo dije clarito? Porque ellos viven en el internet. Cuando van a la escuela se aburren. Porque todo lo que le están enseñando ya ellos lo saben y no les interesa y están buscando, están estudiando otras cosas que sí les interesan por medio de las redes sociales. Esta generación si hay alguna persona aquí joven que me perdona por estar diciendo su secreto, prestan atención a todo tratando de parecer que no están prestando atención. Porque prestar atención no es cool, o sea, no es... Usted tiene que parecer como que no está prestando atención y absorben todo. Vamos a la próxima diapositiva. Le dije que no creen en iglesia. Cuando van a una iglesia, no es porque digan que todas las iglesias son buenas, es que están diciendo a la que yo voy es buena porque es diferente. No creen en pastores, pero si van a una iglesia dicen, pero mi pastor es diferente. Mi pastor es diferente. Prefieren las iglesias que tienen presencia en el internet. Prefieren las iglesias que tienen cultos para personas jóvenes. Y yo sé, la mayor parte de nosotros todavía tenemos un culto y queremos que ese culto edifique a todo el mundo, desde los niños de 4 años hasta don Venancio allá a los 98. Perdone que le diga esto con mucho cariño. No se puede. No se puede. Es imposible usted tener un solo culto que edifique a todo el mundo. Usted tiene que segmentar los grupos.
Usted necesita iglesia infantil, usted necesita cultos para preadolescentes, usted necesita cultos para jóvenes. Y los ancianos, los de la tercera edad, necesitan sus propios cultos. Hermanos, son mucho trabajo. Tiene toda la razón. Y ese es nuestro trabajo hoy. Vamos a la próxima diapositiva. En resumen, les he planteado cuál es el problema. El problema que tenemos es cómo vamos a predicar el evangelio a un mundo que no nos cree. ¿Está bien? ¿Podemos tener un recesito ahora? Así que después del receso vamos a hablar un poquito más de cómo llegarle a estas generaciones.